Soy la hermana María de la Misericordia y hoy te quería hablar de dos figuras importantísimas dentro del monacato que cambiaron la historia de la humanidad. ¿Podés creer que dos personas cambiaron la historia de la humanidad? Muchísimas más también, por supuesto, pero estas dos fueron muy importantes. Te quiero hablar de dos grandes monjes que son San Pablo de Tebas y San Antonio Abad, porque allí empezó para todos, para la iglesia, la vida religiosa. Al principio estaban los apóstoles, los primeros cristianos, que eran hombres de profunda vida de oración y profunda caridad fraterna, heroica. Realmente es admirable que ellos ponían todo en común, a nadie le faltaba, a nadie le sobraba, un grado de caridad heroica. Después vinieron las persecuciones, los grandes mártires. Sin los mártires, la iglesia no sería lo que es. Jesucristo quiso que hubiera mártires para su gloria y para ser una de las bases de la iglesia cristiana, la iglesia católica, ¿no? O sea, sin los mártires no seríamos lo que somos hoy. Todos necesitamos el ejemplo de los mártires y hoy a mí me resulta admirable, o sea, a mí me ayuda personalmente pensar en los mártires que hay en Siria, Pakistán, Egipto, todos esos países que están dominados por el Islam. Es admirable cuando te enterás, cuando ves algún video, de lo que sufren esos mártires. Entonces siempre va a haber mártires, pero Dios quiso otra cosa más. Además de los mártires de sangre, quiso el martirio blanco. Quería hablarte de esto. Acabaron las persecuciones y había muchos hombres, también había mujeres, pero bueno, empezaron los hombres, deseosos del martirio y ya no había más ese martirio de sangre. Entonces dijeron, la verdad que esta vida cómoda y tranquila en la ciudad no nos satisface. Queremos más, queremos dar la vida por Cristo, queremos dar la vida por las almas, queremos combatir a los demonios. Entonces empezó en Egipto este movimiento que es el movimiento de los padres del desierto, ¿no? Que querían vivir una forma martirial, permanente, no un día, sino permanentemente vivir como mártires. Y te quiero mostrar por qué a vos te puede ayudar en este siglo XXI el testimonio, el ejemplo de estos mártires blancos. La primera gran figura del monacato es alguien desconocido. Seguramente nunca oíste hablar de San Pablo de Tebas, pero en realidad fue el primero de todos que conocemos. Dios quiso que él fuera el primero conocido. San Pablo de Tebas fue un hombre egipcio, un joven. Su hermana estaba casada con un hombre que quería heredar los bienes de Pablo, ¿no? Entonces lo quería denunciar a el procurador romano ahí en Egipto como cristiano para que fuera martirizado. Todavía había persecuciones en ese momento. Entonces este chico tan joven, 16 años, cuando se enteró de esto, huyó al desierto y se fue al desierto, se internó. Ustedes pueden imaginarse que Egipto tiene el desierto ahí nomás. O sea, tenés la ciudad y enseguida tenés el desierto, con sus montañas. ¿Sí? Bueno, él se internó y cada vez se iba internando más, alejando más de la ciudad, viviendo en cuevas y finalmente le empezó a gustar esto. Encontró una cueva y se quedó ahí. Y le gustó esa forma de vida. Dios lo llevó a una cueva que tenía nada menos que agua, o sea, un lugar habitable, había agua, un manantial que brotaba con agua cristalina, o sea, realmente muy rica, y había una palmera que le daba frutos que podía comer. Y a su vez Dios lo alimentaba con pan, o sea, mandaba un cuervo que les daba todos los días pan. O sea, Dios cuidó a este gran hombre que vivió hasta los 114 años. Fíjense cómo una persona que se entrega a Dios, a su servicio, a su gloria, a su amor, a su oración, que se entrega realmente a Dios con una enorme penitencia, porque ¿qué comía este hombre? Lo que diera ese arbolito de dátiles, o sea, enseguida sacaba eso, y ese pancito. Así Dios lo mantuvo alrededor de 98 años, no recuerdo, muchos años, viviendo en la soledad. O sea, vivió casi 100 años en soledad, en la soledad del desierto.
Imagínense los combates que habrá tenido contra Satanás. Y así también el grado de oración que tenía, ¿no? Tan profundo, tan místico. Pero Dios no quería que se muera sin ser conocido. Entonces, unos días antes de morir, le inspira nada menos que al gran San Antonio, que ya era viejo, o sea, era el gran San Antonio Abad, sobre el cual ya había escrito San Atanasio, o sea, era alguien muy grande, ¿eh? San Antonio le inspira que existe en el desierto un hombre que él tiene que ir a ver, que es un monje como él. San Antonio no tenía ni la menor idea cómo llegar hacia donde estaba él, pero con una fe inmensa, porque era gigante en la fe San Antonio, se mete en el desierto viejo con un bastón, no sé, tenía muchos años, más de 90, se interna y empieza a buscar por todos lados, confiando en Dios, la cueva donde estaría este hombre, ¿no? Finalmente la encuentra y se encuentran los dos y San Pablo de Tebas sabía por una visión que iba a venir San Antonio. Se abrazan, rezan juntos, comparten un pan que Dios les manda con el cuervo, pero San Pablo de Tebas quería morir solo, no quería que esté presente San Antonio. Entonces, con la excusa de que quería el manto que San Atanasio le dio a él, lo manda a buscar el manto, Antonio obedece, va a buscar el manto y ahí es cuando muere. Fíjense que San Pablo de Tebas quería amar a Dios con todo su corazón. Este gran monje lo primero que nos enseña es que todo nuestro corazón tiene que estar puesto en Dios. No importa dónde estés, no importa la vida que tengas, no importa si te va bien, si te va mal materialmente, si estás sano o enfermo, rico o pobre, si estás sin trabajo o si tenés un buen trabajo, bendito sea Dios. Siempre hay que rezar por todas las cosas buenas que necesitamos, pero lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Esto es lo que le dio San Pablo de Tebas a Dios, todo su corazón. Él tuvo la oportunidad de dejar el desierto y volver a la ciudad y para ver si habían acabado las persecuciones. Evidentemente en tanto tiempo sí que acabaron, pero él no quiso, porque Dios lo llamaba a estar ahí. Pero lo importante es que él le dio a Dios todo su corazón, y esto es aquello en lo que nos tenemos que examinar para ver si realmente cumplimos con el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estás amando a Dios sobre todas las cosas? ¿Te gustaría amarlo sobre todas las cosas? ¿Realmente? Si te gustaría escribirlo, me gustaría crecer en el amor a Dios sobre todas las cosas. Quiero vivir mejor el primer mandamiento. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy común para los que vivimos en el mundo poner a Dios en el segundo lugar, o sea, en otro lugar, y nosotros en el primer lugar. ¿Cuándo a Dios lo sacamos del primer lugar y lo ponemos en el primero, y nos ponemos a nosotros en el primer lugar? Cuando, por ejemplo, amamos las riquezas, el bienestar, ponemos nuestra seguridad en los bienes materiales, en lo que tenemos, en el trabajo, en la salud. Dios quiere darnos todo eso, ¿no? Y Dios no quiere que suframos. Dios no se complace en el sufrimiento, pero lo permite siempre para nuestro bien. Pero algo muy propio de esta época, que yo lo veo mucho, es que muchas personas realmente no aman a Dios sobre todas las cosas, o no amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque amamos más el dinero, amamos más nuestro bienestar, pasarla bien, y no rezamos. Y ahí, en la falta de oración, te das cuenta, nos damos cuenta, o cuando nuestra oración realmente es muy pobre, que en realidad estamos buscando otra cosa como el fin último de nuestra vida. Por eso este gran santo nos puede enseñar la importancia de ponerlo a él en el primer lugar, porque hemos nacido para eso. Vamos a morir de todos modos, hoy, mañana o pasado. Nos vamos a enfermar en algún momento, hoy, mañana o pasado. Dios, así como nos puede quitar la salud, nos la puede devolver. Así como podemos perder un trabajo, nos puede dar otro trabajo. Tenemos que confiar en la providencia, pero estamos puestos a prueba en esta tierra para ver si realmente vamos a vivir el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto es algo del corazón, de la voluntad, y que tiene que ver con la fe. Tenemos que crecer en la vida de la fe. Y tenemos que tener la preocupación de la salvación de las almas, porque este gran santo, San Pablo de Tebas,
¿Qué hacía en el desierto haciendo penitencia y rezando tanto? Salvar almas, salvar muchas almas. Y es muy importante que tengamos esa preocupación o ocupación de la salvación de las almas, también de ayudar a los demás materialmente, ¿no es cierto? No podemos estar disfrutando de la vida, viajar, pasarla bien, sabiendo que hay gente que no tiene para comprar los medicamentos, los viejos que no tienen para comprar los medicamentos, gente que pasa hambre. Bueno, no nos puede ser indiferente eso, porque si nos es indiferente, estamos mal. Tenemos que preocuparnos por la salvación de las almas, ¿no? La gran pobreza de Dios, la ausencia de Dios. Y otra cosa importante es amar una cierta vida escondida con Cristo en Dios. Es decir, que cada uno de nosotros tenga a Dios en el alma y que encontremos en nuestro corazón, en nuestra alma, si estamos en gracia, esa inhabitación trinitaria. Es decir, que busquemos en nuestro corazón a las tres personas divinas, en nuestra alma, nuestro espíritu, por la gracia. Estamos unidos a la Trinidad y vivimos para la Trinidad. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros busque con un acto de fe profunda a la Santísima Trinidad. ¿Para qué? Para amarla. A partir de esa relación de amor vamos a poder servir a los demás, vamos a poder ser felices. Yo pienso ahora en Enrique Yo, me encanta, bueno, todavía no es santo, pero esperamos que sea santo porque realmente merece ser, necesitamos que sea santo, genera devoción. Este laico que murió a los 41 años, muchos hijos, pero gran empresario, pero él realmente era una persona que ya de adolescente tenía una profunda vida interior, tenía unas libretitas que iba escribiendo. Bueno, era un hombre de oración, un joven que buscaba a Dios, era sincero, y entonces iba reflexionando e iba buscando cómo amar más a Dios ya en su adolescencia y después, bueno, en su vida de joven, toda su vida profesional, fue creciendo y de esa relación profunda de oración con Dios brotó esa enorme obra de caridad que hacía él, esa preocupación por el obrero, por las familias, por los pobres. Bueno, ¿ven? Un laico que tenía una profunda vida de oración y que eso se transformó en caridad, en amor hacia los demás, en vida cristiana, y a los 41 años Dios dijo, ya está, ya diste todo lo que tenías para dar, ahora vení que te voy a dar la recompensa en el cielo, y se lo llevó. Bueno, ven, entonces es muy importante que busquemos esa profunda vida de oración escondida en el corazón con Cristo, en Dios, la Trinidad. O sea, vos buscás en tu corazón a la Trinidad. ¿Te gustaría buscar a la Trinidad en tu corazón? Ponelo en los comentarios. Quiero encontrar a la Trinidad en mi corazón. Y realmente vas a ver que si te pones en marcha, si le das atención a las tres personas divinas que están en tu alma por la gracia, porque vivís una vida sacramental profunda, sincera, vas a ver que vas a encontrar a la Trinidad en tu corazón y eso te va a llenar de felicidad, de paz, de alegría, vas a ir creciendo, vas a ser para los demás un ejemplo, una fuente de alegría, de esperanza. Y ahora quería hablarte de otro santo importantísimo del monacato, que es San Antonio Abad, otro gigante. San Antonio ya era viejo cuando conoció a San Pablo de Tebas. Eran dos grandes santos que vivían en lugares distintos, cerca uno del otro, pero Dios hizo una obra enorme a partir de ellos. Ellos serían como el fundamento de la vida religiosa dentro de la iglesia. Eran laicos, los dos, ninguno era presbítero, o sea, laicos como vos y como yo, no eran ungidos del Señor, pero habían entregado toda su vida a la gloria de Dios. Y vos podés entregar toda tu vida a la gloria de Dios, como lo hizo Enrique Yo, que era casado, los padres de Santa Teresita y tantos santos laicos casados. Lo importante es que nuestra voluntad, nuestro corazón realmente esté en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios, en el amor a Dios. Y este San Antonio Abad fue grande por muchas cosas. Nos puede ayudar en muchísimas cosas a nosotros que estamos en el siglo XXI. Lo primero es la escucha de la palabra de Dios. Tenía tanta recta intención en su corazón, buscaba tanto la verdad, que está muy jovencito, que escuchó en una iglesia, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Escuchó esa palabra, la recibió en su corazón e hizo lo que decía la palabra. Vendió todo, bueno, y así fue alejándose de la ciudad hasta que terminó internándose en el desierto
y fue padre de monjes. Cantidad de hombres lo siguieron a él para que él sea su padre, les enseñe. Por eso el padre del monacato sería San Antonio, ¿no? Porque es el padre de los consagrados, por decirlo así. Después tenemos a San Pacomio, que es el padre estrictamente de la vida monástica. El primer monasterio lo hizo San Pacomio. Pero lo importante de todo esto es que él escuchó la palabra y la guardó en el corazón. Y él empezó entonces a estudiar el Evangelio, lo estudiaba de memoria para recordarlo. Era muy joven y esta memorización de la palabra de Dios lo ayudó enormemente después en la vida mucho más estricta que llevó después en el desierto. Y acá es donde él te puede ayudar a vos, que estás en el siglo XXI. Fíjate que esto es tan actual como fue en ese siglo. Lees la palabra de Dios, rezás con la palabra de Dios, tratás de memorizar un poco la palabra, algún versículo. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Algún versículo que memorices un poquito, no importa la edad que tengas, aunque seas grande, te va a ayudar el esfuerzo de memorizar algún versículo, algo. Alimentás tu fe con la palabra, te formás también como católico. Es muy importante para los católicos hoy en el mundo formarnos. O sea, aprender el catecismo, ir alimentando la fe para crecer en ella. Por eso necesitamos a la iglesia que nos enseña, nos ayuda a interpretar las escrituras, nos va formando para que crezcamos en la fe. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica, tenés el catecismo de San Pío X, que es más básico. Tenés varios catecismos, el catecismo romano, bueno, hay un montón de catecismos, pero lo importante es que te alimentes diariamente de las enseñanzas de la Iglesia para crecer en la vida de la fe. En una palabra, ¿buscas realmente amar a Dios sobre todas las cosas? Y esto es importante, yo ya insisto en otros videos sobre la importancia de plantearnos si realmente con sinceridad estamos cumpliendo el primer mandamiento. Porque es muy fácil no cumplir el primer mandamiento, cumplir el tercero, el sexto, el noveno, o sea, guardar la pureza, ir a misa los domingos, cumplir. Una cosa es cumplir el tercer mandamiento, otra cosa es cumplir el primero. No es porque yo cumpla el tercero, es que sí o sí cumplo el primero. Santificar la fiesta, voy a misa todos los domingos, pero después en mi casa vivo como un pagano, o sea, rezo un poco, pero estoy ocupado en otras cosas, mi corazón está en otra cosa, estoy en mí mismo, o sea, mi Dios soy yo. Eso puede pasar. Entonces acá la gran pregunta es, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? ¿Cumplimos realmente el mandamiento? O cuando nos damos cuenta que no lo cumplimos, pedimos perdón y volvemos a intentarlo con la gracia de Dios, con la ayuda de la Virgen Santa. Muy importante. Y otra cosa importantísima de San Antonio Abad es el combate contra el demonio. Los demonios se dieron cuenta que este monje o este hombre que se internó en el desierto y luchaba como nadie, era impresionante el combate que le dio los demonios a San Antonio, hasta el punto que lo molieron a palos, digamos, lo dejaron medio muerto. Al final la familia se lo llevó, lo pudieron curar, después volvió. Y los demonios le dijeron a él, ustedes nos echaron de las ciudades y ahora nos echan de los desiertos. Querían a toda costa que él se vaya. ¿Por qué? Porque veían que este hombre, este tipo de santo, iba a atraer a otros. Y así fue efectivamente por su ejemplo. Todo el mundo escuchaba, ay, pero San Antonio está allá en la montaña, es un santo monje. Entonces se empezó a llenar de hombres que querían vivir como él. Y era muy severa esa vida, una obediencia muy estricta, mucha penitencia, mucha oración. Velar a la noche, dormir poco. Entonces acá lo que nos enseña San Antonio es el combate espiritual. Y yo te pregunto, ¿vos estás combatiendo contra tus pasiones? ¿Contra tu imaginación que se desordena con tanta facilidad, especialmente con todos los medios de comunicación social, de las redes sociales, todo eso que realmente distrae tanto? ¿Estás combatiendo contra todo eso que te desordena de lo único necesario que es Dios? ¿Sabes cuáles son tus pasiones dominantes? Por ejemplo, vos sabés que si es la ira, si es la tristeza, si es la pereza, lo que fuere, la desconfianza, tener miedo de que te falte algo, vivir siempre con miedo, o vivir en la falta de acción de gracia, siempre quejándote de que te falta esto, te falta lo otro y así. Bueno, tenemos que combatir, es nuestro tiempo. No hay mejor momento para vos y para mí que este. Dios nos eligió en este momento para librar el buen combate de la fe por nosotros y por los demás. Y con los demás, en iglesia, en comunidad. Somos muchos los que estamos combatiendo contra el demonio para la gloria de Dios.
rezando, sosteniendo al mundo con la oración. Es tu tiempo, es mi tiempo. Es el mejor tiempo en el cual Dios nos podría haber puesto porque es el nuestro, el que Dios eligió para nosotros. Tenemos que estar alegres y contentos y ver que todo es para nuestro bien y tener el ejemplo de los mejores. Para mí los mejores hoy en día son los mártires de Siria, de Pakistán. Cuando me entero, veo videos y la verdad que estoy admirada. Digo, estos son mi ejemplo. Porque, por ejemplo, en Siria, ustedes ya saben todo lo que está haciendo el Islam, cómo está matando cantidad de gente, viene matando gente. Y entonces yo vi un video en el cual el patriarca ortodoxo, vestido de patriarca, en esa iglesia donde fue una masacre llena de sangre, el patriarca reunió a los fieles cristianos, los veía a todos de pie, a los fieles, el rostro de ellos, y les decía el patriarca: nosotros no nos vamos de acá, porque Jesucristo llegó antes que ellos acá. Esta tierra es cristiana antes que ellos, antes que llegaran ellos. No nos vamos. Y veía el rostro de los fieles, laicos, como vos y como yo, que estaban decididos a morir por Jesucristo. Después vi otro video de cristianos en Pakistán, y lo mismo. Y vos ves, bueno, este ya hablaba, ¿no? Un laico que hablaba y decía, le preguntaba a un sacerdote porque se ocupaba de rescatar esclavos, ¿no? Esclavos que eran cristianos y que eran esclavizados por los musulmanes en Pakistán. La cuestión es que le pregunto al sacerdote que lo entrevista: ¿y no te da miedo morir? Y él estaba feliz porque decía: todos tenemos que morir, pero qué mejor que morir por Jesucristo. Empezó a recitar versículos del Evangelio. La fe, la alegría, se le iluminó la cara. Para mí es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que vivir un martirio cotidiano, no buscar el placer, no buscar la seguridad, no buscar estar bien, pasarla bien, que no nos pase nada, no sufrir. No, no, no. Tengamos el ejemplo de los mártires y vivamos un martirio cotidiano, dando el testimonio, haciendo lo que debemos hacer, cumpliendo la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Y entonces de algún modo nos vamos a unir a ellos, vamos a estar en una cierta sintonía. ¿Bien? Entonces es importante el combate, el testimonio como cristianos hoy y la evangelización. Tenemos que llevar el evangelio persona por persona, hablar con la gente de Jesucristo, porque la gente está esperando el mensaje de Cristo. Todos están esperando ese mensaje. Así que anímate a combatir por Jesucristo contra los enemigos de la iglesia, contra los enemigos de la patria, de todos los que quieren que Jesucristo desaparezca de nuestro corazón. Imitemos a San Pablo de Tebas, imitemos a San Antonio en esta vida entregada al servicio de Dios, en este tiempo que es el nuestro, el que Dios nos dio, que va a durar poco, sabemos que nos vamos a ir, pero vivámoslo bien, aprovechemos el tiempo que Dios nos da para darle gloria, salvar muchas almas, y recordemos que San Pablo nos dice que nuestro combate no es contra gente de carne y sangre, además lo es también, pero es contra los espíritus. Nosotros tenemos que combatir contra los demonios y obviamente contra los demonios que se sirven de personas también. Tenemos que luchar contra el pecado y contra el mal. Así que animémonos a combatir el buen combate de la fe, imitando a estos grandes monjes de los primeros siglos para la gloria de Dios.